Capítulo 5. Opiniones de otros investigadores y técnicas coadyuvantes. En el presente capítulo me limito a transcribir las autorizadas opiniones de diversos especialistas que por una causa u otra están vinculados al mundo de lo paranormal. Algunas de las opiniones aquí expresadas han sido especialmente redactadas para completar esta obra, mientras que otras son extractos de comunicaciones aparecidas en diversas revistas. Pulsar la opinión de especialistas y técnicos en ramas afines al problema que nos ocupa considero que es interesante, pues nos dará un más amplio conocimiento de la temática tratada. Podremos observar que, con diferentes matices, hay un denominador común y, por lo tanto, una misma tendencia. Dijimos en páginas anteriores que la psicofonía fue introducida en España por don Germán de Argumosa, en la revista Sonintor número 7. El citado parapsicólogo contesta así a las preguntas que les hace JLC. ¿Qué es la psicofonía? En síntesis podemos decir que se trata de unos sonidos muy especiales que se graban en cintas magnetofónicas y cuya naturaleza en rigor científico hay que decir que nos es desconocida. Lo que sí sabemos sobre la psicofonía, añade, es que cuentas con pruebas se han intentado para hallar el foco emisor o ángulo de ataque electrónico han fracasado rotundamente. No conocemos tampoco a qué nivel se graba. Cuando creíamos que eran ondas de presión, obtuvimos experiencias positivas en cámaras insonorizadas o sordas. Cuando se pensaba que podían ser ondas electromagnéticas, se lograron expresiones en el interior de jaulas de Faraday. Incluso, y esto es muy sorprendente, hay algunas voces obtenidas sin utilizar micrófono. ¿Cómo se puede entender que se puedan producir estas grabaciones? ¿Directamente en la cinta a nivel de cabezales de grabación? La conclusión a la que hemos llegado es la que hay diversas vías de incidencia, unas más favorables que otras, pero ninguna de ellas excluyente. A la pregunta de si se habían establecido algunas leyes que rijan el fenómeno, don Germán nos contesta: no, tampoco hemos descubierto ley alguna sobre el mismo. Lo que sí estamos seguros es que los fenómenos paranormales de efectos físicos u objetivos no se rigen por leyes conocidas, y en ocasiones se producen en franca oposición a las actuales leyes físico-naturales. Por eso, cuando se habla de que algún momento en el futuro tal vez pueda incluirse este grupo de la fenomenología parapsicológica dentro de la física, yo siempre digo que tendrá que ampliarse muchísimo el marco de esta ciencia, porque con los esquemas en que hoy se halla parece no ser posible introducir dichos fenómenos dentro de su ámbito. Bien es cierto que ya la física, en el capítulo de las partículas llamadas elementales de la materia, nos está presentando también una problemática que excede de nuestro aparato lógico-conceptual. De ahí el interés de los físicos por la parapsicología. Ellos ya están encontrándose con unos hechos difíciles de interpretar. Respecto a las posibles causas del fenómeno psicofónico, le puedo decir que éste se encuentra dentro de las hipótesis generales de los demás fenómenos paranormales de efectos físicos y objetivos. Estas hipótesis son dos. La animista, mal llamada así porque el término es sumamente equívoco, que intenta explicar tales fenómenos a través de proyecciones del inconsciente, y la que intenta exponer esta fenomenología dentro de una causa que trasciende al sujeto. En mi opinión, no tenemos aún elementos de juicio suficientes como para desechar de una manera radical una u otra hipótesis. Ante hechos insólitos solo caben hipótesis atrevidas. Si me atuviese a los contenidos de las voces en el caso concreto de la psicofonía, entonces me decidiría por la hipótesis trascendental. Pero en rigor científico, del contenido de estas experiencias grabadas, no se puede incluir dicha naturaleza en su causa. La siguiente pregunta que en la revista se le formula al profesor Argumosa es: ¿qué recomendaría al lector que estuviera verdaderamente interesado en realizar por sí mismo experiencias psicofónicas? Ante todo, que si no va a investigar de una manera seria, se abstenga de hacer experimentos. Además, he de advertir que los fenómenos paranormales son extremadamente peligrosos. Entrar en este campo, si no se va con ánimo completamente serio y no se tienen unas condiciones aptas para este tipo de investigación, puede resultar fatal, sobre todo a personas inestables psíquicamente. Una vez más, también deseo decir
que pueden causar perturbaciones gravísimas en muchas personas. A estas causas paranormales hay que denominarlas porque de lo contrario pueden quedar gravemente afectados. La revista Karma 7, pionera en cuanto a la divulgación de las llamadas ciencias paranormales, hace pocos meses nos solicitó a un grupo de colaboradores que cumplimentáramos un pequeño cuestionario sobre el tema de la psicofonía. De entre las preguntas contestadas por el grupo de expertos, elegiré para exponer aquellas que en apariencia tengan una mayor importancia. ¿A quién pertenecen las voces grabadas cuando se realiza una psicofonía? Por las experiencias acumuladas en cientos de grabaciones se ha llegado a las siguientes conclusiones. A. El porcentaje mayor, yo lo calculo en un 90% de las voces que aparecen en las cintas, pertenecen a alguno de los experimentadores que de una forma totalmente inconsciente y a través de un efecto telecinético modifican los campos magnéticos de la cinta. He llegado a dicha conclusión mediante los correspondientes análisis fonéticos de las mencionadas voces, en especial ritmo, matiz y cadencia, en función de mi titulación como técnico oficial de radiofonismo y en colaboración con otros especialistas en esta materia. B. Existe otro porcentaje restante en el cual las voces paranormales no proceden a mi juicio de los experimentadores. Su procedencia puede ser de un subconsciente colectivo o de un plano o dimensión distinto al nuestro. ¿En qué fundamenta su opinión? Mi opinión se halla fundamentada en A. Por experimentación personal y en equipo, intervención de foniatras, técnicos en electrónica, técnicos en sonido. B. Por los conocimientos en círculos esotéricos. C. Por ser coincidente con la de otros investigadores de la fenomenología paranormal. ¿Qué influencia pueden tener las psicofonías sobre el experimentador? Desgraciadamente, si el experimentador no es una persona preparada y formada en la investigación paranormal, puede caer en auténticos desequilibrios psicológicos, ya que entre otros estados patológicos pueden nacer verdaderas neurosis obsesivas con todas sus consecuencias. Opine libremente. Quiero indicar finalmente que para la escucha de voces paranormales no se requiere necesariamente la utilización de un magnetófono. Cualquier iniciado en técnicas orientales muy específicas sabe escuchar perfectamente, sin necesidad de aparato alguno, de la presencia de dichas voces y sonidos, sin que por ello tenga que ser considerado un esquizofrénico. Esto sería únicamente una opinión de la medicina occidental, opinión o diagnóstico válido en muchas ocasiones, pero no cuando haga referencia a estados hiperestésicos condicionados o autocondicionados en determinadas personas. Todo lo expuesto está lógicamente sujeto a cualquier tipo de revisión o de posterior comentario. Se trata de opiniones particulares y propias y sujetas, como toda obra humana, a equivocaciones, ya que nadie se halla en posesión de la verdad. Presentar a don Julio Roca Montañola creo que resulta tarea innecesaria. Todos conocemos su magnífica labor de divulgación de la parapsicología a través de distintas revistas, así como sus obras. Trabajador incansable y profundo conocedor de la fenomenología paranormal, contesta a las preguntas formuladas por Karma 7. ¿A quién pertenecen las voces grabadas en la cinta cuando se realiza una psicofonía? En nuestra situación actual de ignorancia nadie puede saberlo, y no nos cansaremos de repetir que nadie conoce el origen de las voces. Es posible que exista realmente una comunicación con el antiuniverso o couniverso, entrando a una dimensión extradimensional. Pero como decía el párroco de Oschheim, cantón suizo de Agó, padre Leo Smith, muchas cosas hablan en favor de que hay seres autónomos que se anuncian por el éter, y se presentan a veces con voces tan parecidas que podrían engañarnos, pues convencidos diríamos que son miembros de nuestra familia que nos citan y nos dan sus nombres, así como información de su vida anterior en la Tierra. Estos hechos en ocasiones resultan alucinantes. De todas formas, hoy por hoy solo tenemos derecho a describir las psicofonías, a informar, pero no podemos explicarlas, pues solo tenemos hipótesis de trabajo. Sabemos poco y creemos intuir mucho, pero seguimos ignorando lo principal. Lo que sí sabemos es que hay diferentes clases de psicofonías, como ya indicaba en uno de mis libros. No es igual hacer una psicofonía en la Sierra de Pandols, donde se luchó denodadamente y a muerte durante nuestra salvaje guerra civil, que hacer una psicofonía en una ermita, en un convento, etc.,
o en la cuenca de Tibisa, o en los Monegrillos. También hay una novedad: a veces las voces se burlan del experimentador. Ahora bien, según el grado de espiritualidad, de bondad y amor hacia el prójimo, la psicofonía resulta siempre positiva. Esto sí puedo asegurarlo. ¿De dónde proceden dichas voces? En el estudio científico de las psicofonías podemos decir con conocimiento de causa que hasta hoy la auténtica fuente de las radiaciones todavía es un misterio. Y seguimos preguntándonos, ¿qué clase de energía psi, incluido nuestro desconocimiento inconsciente, produce las verídicas y hoy bien controladas grabaciones paranormales? Asimismo, reconocemos que estamos manipulando con una energía viva, extremadamente inteligente, que en las grabaciones su tonalidad resulta inconfundible por una infinidad de causas, lo que hace opinar a muchos científicos que ello abre precisamente una brecha hacia lo sobrenatural, aunque a algunos la palabra sobrenatural no les gusta. De todas formas, paranormal o sobrenatural, ello nos indica que estamos en el umbral de una nueva época o era del pensamiento. No olvidemos que el propio Santo Padre Pablo VI condecoró a Jürgenson por sus investigaciones en este campo. Opine libremente. Para comprender el inmenso valor que pueden tener en alguna ocasión las psicofonías, hemos de aceptar una realidad: la existencia de universos paralelos que se interpretan y que hace tiempo dejó de ser coto privado de la ciencia ficción. En la actualidad son varios los físicos que creen que ello es una realidad, e incluso, decía Giuseppe Bonfante, científico italiano, considera necesario buscar la razón de ciertos fenómenos inexplicables que parecen proceder de otros universos, capaces de interferir en el nuestro en un momento dado y en un espacio de otro tiempo por determinar todavía. Y es que en realidad lo que parece inexplicable para nuestro mundo posiblemente encaja satisfactoriamente en el esquema que incluye otros mundos y otros universos, como decía el matemático Luigi Fantappi. Pero sea lo que sea, no olvidemos que el espíritu y la mente pertenecen al verdadero mundo de la realidad, y el mundo de la realidad no está aquí, pues la verdad está en lo invisible y en lo ilimitado. Todo lo demás, es decir, las cosas exteriores, son en cierto sentido como nuestro mundo, necesarias durante un tiempo, pero resultan superfluas y temporales, en lo que tienen que ver con el mundo de la realidad. El espíritu, el alma, el ego, la mente pertenecen a otro universo y son indiscutibles porque son inmortales, no lo olvidemos. Contrastando con los conceptos románticos espirituales, veremos ahora lo que nos dice Miguel Figueras Dagó, experto titulado en telecomunicaciones de Radiotelevisión de Andalucía. Todos sabemos más o menos cómo se efectúa una grabación en una cinta. Basta simplemente con concertar las vibraciones mecánicas eléctricas de pequeñísima magnitud. Estas son amplificadas por el dispositivo llamado amplificador y vueltas a convertir en vibraciones mecánicas en el altavoz, cuyo cono, al contacto con el aire, reproduce el sonido inicial que las originó. En el caso del magnetofón necesitamos dos cosas fundamentales para su funcionamiento, que son: primero, una frecuencia fija que proceda de un oscilador incorporado al aparato y una premagnetización de la cinta. Segundo, una frecuencia variable que siga el ritmo de las modulaciones, que procedan de las corrientes del micrófono originadas, como hemos dicho antes, de las vibraciones de su membrana. Ahora bien, ¿cómo puede desarrollarse una grabación psicofónica? Hemos de descartar absolutamente por principio la idea de que una membrana de un micrófono puede desarrollar tensiones de ninguna clase si no se produce frente a ella vibraciones de más o menos intensidad acústica. Sin embargo, en psicofonías parece ser todo lo contrario. Según se ha comprobado en cientos de pruebas realizadas por expertos en dichas experiencias, basta hacer una llamada a esas voces, esperar un minuto o dos, rebobinar y pasar a la escucha para que aparezcan registradas en la misma. Esas voces amigas, que así se las llama, que contestan escuetamente pero con precisión a lo que se le pregunta. ¿Por dónde pueden entrar esas corrientes o señales en el micrófono, si delante de él no hay nadie que aparentemente las produzca? Tal vez la frecuencia de su fonética sobrepase el umbral tolerado por el oído humano, o sea, por encima de los 40.000 hercios. Si fuera así, estaríamos en las mismas. Durante la reproducción de la cinta, nuestro oído no percibiría nada. Ahora bien,
Cabe pensar en la posibilidad de que se infiltren en forma de ondas electromagnéticas por el mismo cabezal reproductor grabador durante la posición de registro de la cinta, o mejor dicho, como si estuviéramos hablando delante del micrófono, pero sin que llegara a oscilar su membrana por efectos de la vibración, como es por ejemplo cuando uno habla frente a él. Todo lo contrario, inducidas esas corrientes en el devanado de la bobina del cabezal grabador. Esta pequeña teoría motiva el hecho de que se han realizado pruebas sin micrófono conectado con resultados sorprendentemente positivos. Otra posibilidad, siempre amparándose en las leyes físicas de la electrónica, sería que estas voces, transformadas en corrientes eléctricas, en ondas electromagnéticas, penetrarán conjuntamente en el cabezal de borrado con la señal de oscilador de premagnetización de la cinta, haciendo servir tal vez a esta señal como portadora. Si fuera así, el cabezal no serviría para nada, solamente para inducir zumbido de fondo, y tendríamos así de esta manera una explicación algo lógica de que se produjeran grabaciones sin micrófono conectado al aparato. Me amparo en esta idea por el simple hecho de que no hace mucho me contaron el caso de un señor que, haciendo las pruebas psicofónicas, no lograba escuchar nada, pero el perro que tenía a su lado, cada vez que pasaba la cinta, no dejaba de mover las orejas, como si percibiera algo, hasta que se levantó y abandonó la estancia, como si alguien se lo hubiera dicho, o algo le molestara. Esto puede ser debido a lo dicho antes: el oído humano no puede ir más allá de ciertas frecuencias, mientras que los animales, el perro por ejemplo, puede percibir claramente los sonidos más allá del límite humano. Al cabo de unos minutos logró conectar con dichas voces del espacio, mientras que en este caso el perro no dio señales de inquietud. ¿Qué había pasado ahora? En este caso, totalmente a la inversa del anterior: el oído humano captaba y el animal no. Esto puede hacer sospechar que se había producido un fenómeno extraño, y que técnicamente podría ser muy bien una grabación en alta frecuencia en banda ancha en varias longitudes de onda, encuadradas dentro de una misma. Y esto es lo que muy bien podría entrar por el cabezal borrador, junto con la frecuencia de premagnetización del magnetofón o cassette. Esta es mi modesta opinión que no dudo pueda que algún lector conocedor de electrónica no dude en afirmar que esta teoría se aparta en algún momento de los conceptos fundamentales de un grabador y que tales hechos no se ajustan a la realidad. Yo diría pues que también es cierto, pero algo hay que ni nosotros ni nadie puede explicar y que sin embargo existe. Tenemos también el caso de la radio. La radio, medio de propagación a gran distancia de las ondas hertzianas, por todos conocido, es también propagadora de las psicofonías. Varios investigadores lo afirman. ¿Cómo puede desarrollarse? ¿Cómo pueden entrar por la radio? ¿Por el paso de detección o sencillamente por el paso de radiofrecuencia? También en este caso daré mi modesta opinión. Para que una señal de radio llegue hasta el receptor necesita dos cosas: la señal de baja frecuencia procedente de una fuente de sonido, micrófono, etc., y la señal de alta frecuencia de amplitud constante. Esta última puede ser de varios miles o millones de hercios, a la cual se la denomina portadora. Si esta señal portadora la moduláramos al ritmo que le impone la señal de baja frecuencia, de manera que ya no sea su amplitud constante sino variable, habremos obtenido una onda portadora modulada en amplitud, cuya envolvente a la misma será la señal que le impone el ritmo de modulación procedente de la baja frecuencia. Esta señal de baja frecuencia llegará muy lejos, pues cabalga sobre la portadora, que es de muy alta frecuencia. La llegada al receptor se efectúa en la antena, se sintoniza, se amplifica la radiofrecuencia, se detecta la señal de baja, se amplifica la señal de baja y pasa por último al altavoz. Todo el procedimiento lo simplifico, pues aquí no se trata de explicar lo que es un receptor, sino de investigar cómo puede llegar hasta él la voz psicofónica. Pues bien, ya estamos en el caso. Si las pruebas efectuadas en psicofonías de radio, la señal o energía procedente de esas voces es puramente de baja frecuencia, podría ser que se amplificasen en el último paso del receptor, que es el amplificador, pero no. Y de esto puedo estar casi seguro, puesto que lo que se sabe se aparta por completo de este hecho. Según cuentan, se necesita del receptor que esté sintonizado a una frecuencia de la emisora X, la que sea. Y cuando ésta termine su programa, cuando efectúe su cierre, este paso de frecuencia que queda libre o en blanco
es por donde se consigue la psicofonía. Esto conduce a motivos que son distintos, y que son: primero, es demostrable que consiguiéndose así necesitan de una frecuencia portadora igual a la de la emisora que dejó de emitir, puesto que el receptor está sintonizado a esa frecuencia. Segundo, el receptor debe comportarse de la manera descrita anteriormente en cuanto a su funcionamiento. Tercero, es demostrable pues que esta energía ha de ser doble en frecuencia, puesto que en el receptor, al entrar por la antena, necesita esta onda portadora modulada con la baja frecuencia. Tenemos el caso mencionado del magnetofón, en el cual me inclino por la frecuencia de magnetización. Cuarto, y si esta energía no disponible de onda portadora, entonces sí necesitará del espacio en blanco en el receptor para poder amplificar la señal de las voces por el paso de amplificador, bajo frecuencia de dicho receptor. El diodo es un elemento formado por dos electrodos envueltos en una cápsula de cristal, llamados ánodo y cátodo, y que tienen las propiedades de comportarse como elementos rectificadores, ya que solo dejan de pasar la corriente en una dirección. Sabemos que hay muchas clases de diodos. El más especial de todos es el diodo varicap, que tiene la propiedad de variar su capacidad interna si se le hace variar también la tensión entre sus extremos. Pero esta clase de diodo la dejamos fuera del tema, puesto que las pruebas que han sido realizadas en psicofonías se trataba del diodo normal, o sea, el anunciado al principio de estas líneas. Si nos acercamos a una instalación emisora de potencia bastante considerable, y en este caso cuanto más cerca de la antena mejor, es sabido de todos los entendidos en radio que basta solo con conectar unos auriculares al extremo de un diodo y en otro una pequeña antena para poder escuchar perfectamente la emisión. Fenómeno comprensible, puesto que todo el conjunto está sometido a un fuerte campo radiante. Pero yo me pregunto, ¿y la psicofonía cómo se comporta? Sabemos que se han hecho algunas pruebas de tal tipo y se han logrado, siempre según fuentes dignas de todo crédito, de Alex Schrader, grabaciones maravillosas sin micrófono, solo usando un pequeño elemento rectificador llamado diodo. Y ahora yo me pregunto, ¿cómo puede ser? Eso me hace pensar que si el diodo ha sustituido al micrófono y ha grabado, ¿qué misteriosa fuerza tendrá esa energía de las voces para que un diodo pueda rectificar una corriente y llegarla a imprimir en la cinta como si se tratase de un volgario y corriente de micrófono? Tampoco encuentro explicación posible, y sin embargo se ha hecho. ¿Y qué tipo de frecuencia usarán en el diodo sin elemento asociado al circuito de entrada que pueda entregar una señal al magnetofón? Por ahora, misterio. Con todo eso, quiero dejar constancia de que cada día que pasa me entusiasma la idea de que tantos hombres de ciencia se interesen por la psicofonía, y quiera Dios que un día no muy lejano puedan quedar aclarados todos los conceptos y que, por misteriosos que sean hoy, dejen de serlo mañana, porque de lo que estoy seguro y plenamente convencido es de que estas voces existen y que quizá ellas nos acercarán a un más profundo conocimiento de la obra de Dios. Dejando a un lado la posibilidad y tendencia a admitir dentro de algunos círculos el hecho de que estas voces procedan de seres desencarnados o de inteligencia sin soporte físico, admitiremos sin lugar a dudas que la psicofonía es una manifestación energética, en este caso inteligente, que puede proceder o no de los más recónditos niveles de nuestro cerebro. Por ello, quisiera exponer la autorizada opinión de don Joaquín Cotroneo Rojas, profundo y reconocido mentalista, que desde hace muchos años dedica sus inquietudes a profundizar en el complicadísimo mundo de la mente del hombre. Él nos dice: la tercera naturaleza humana. Como resultado de innumerables experiencias psicofónicas que se realizan en la actualidad con verdadero realismo, de todo cuanto aparece del existente astral libre de las actividades del inconsciente colectivo y de toda manipulación que pudiera existir a modo de fraude, se obtiene como consecuencia la existencia de un fenómeno de origen desconocido por el momento. Cabe un montón de suposiciones sobre su posible origen, pero la opinión más generalizada es que este fenómeno es de procedencia de lo que llamamos medio astral de la interfase, que contiene por cierto tiempo a los soportes etéricos de las naturalezas espirituales de los seres humanos en general. En este supuesto, los componentes integradores que componen a modo de un funcional la persona humana serían tres: ser humano,
la naturaleza humana corpórea, la naturaleza espiritual, el soporte etérico de la naturaleza espiritual. Todo ello regido por el sistema operativo del alma espiritual, compuesto por los mecanismos espirituales del contenido del yo personal. Actividad de la tercera naturaleza. Afirmar la posibilidad de la existencia de las tres naturalezas componentes del individuo humano es en los momentos actuales un acto de osadía científica importante, pero existe la gran esperanza de su verosimilitud real al confirmarse en breve plazo esta hipótesis del fenómeno, dado el avance en el conocimiento que sobre estas materias se está efectuando en la continua investigación de laboratorio. Comprendemos el supuesto acoplamiento de las dos naturalezas en un fondo funcional único, pero desconocemos en absoluto la posible función del soporte espiritual o tercera naturaleza, en el acoplamiento coordinado que estamos mencionando, lo cual nos da la opción a suponer que esta tercera naturaleza es realmente el acoplamiento intermedio entre la actividad espiritual que se produce y la que se manifiesta en el sistema nervioso central del cerebro, todo ello correspondiente a una misma organización funcional del cuerpo humano. Esta tercera naturaleza que mencionamos constituye pues el soporte por el que se manifiesta el sistema espiritual a través del comportamiento humano en los tiempos de prueba o libremente en los tiempos de periodo purgante, ubicado como se menciona en el medio de la interfase. Así pues, en los ejercicios experimentales de laboratorio, en las expresiones detectadas por las grabadoras, aparece la presencia de la actividad de los ya mencionados mecanismos espirituales, de estas terceras naturalezas soporte existentes en el medio astral, correspondiente que se pueden percibir a nuestra comunicación y manifestar contestaciones inteligentes como mecanismos espirituales de seres que lo son, por pertenecer a personas humanas que han existido. Características técnicas de los fluidos productores de las psicofonías en las grabadoras. El medio de comunicación parece ser que se compone de un sistema de ondas portadoras del contenido de modulación correspondiente al mensaje que se transmite, con la suficiente potencia para poder actuar sobre los cabezales de la grabadora. No puede ser del tipo de ondas hertzianas ni de presión, ya que atraviesan los sistemas obstaculizadores de las cámaras de Faraday y el vacío de las campanas neumáticas. Se ignoran totalmente las características de este medio de transporte, pero si vamos conociendo la forma de expresión de este fluido energético, veremos que es semejante a la de las expresiones humanas en cuanto a su manifestación. Los sistemas de sensibilidad para la percepción humana de tales manifestaciones psicofónicas son inadecuados, por no obedecer o abarcar el espectro donde éstas se realizan. Los animales lo detectan, no todos, claro está, con signos de temor y espanto ante la incomprensión telúrica de su percepción. A las plantas les sobreviene una marchitación rápida por absorción de la energía que poseen, dada la actividad astral absorbente del hecho ocurrido en toda experiencia realizada en su entorno. La transmisión telepática y toda clase de comunicación con estos fluidos telérgicos, realizadas en forma paranormal entre los seres humanos y los seres espirituales existentes en el medio de la interfase, parece ser que se admite con alguna posibilidad real. Es necesario tratar estos asuntos con toda clase de precauciones y con una buena preparación científica y psicológica, ya que a los no dotados se le puede producir serios trastornos psíquicos, sobre todo en el sistema cerebral no preparado en su sensibilidad para la asimilación de estas vivencias o percepción de actividades psicofónicas procedentes quizá del más allá. Cuando todavía no hemos comprendido conscientemente cómo se realiza la función interrelacional de la naturaleza espiritual con su correspondiente del sistema cerebral, aparece introduciéndose en la investigación de un modo poderoso este nuevo concepto sobre la actividad funcional de este soporte espiritual de que tratamos, que posee todos los mecanismos funcionales para el establecimiento de la comunicación necesaria y expresar la actividad espiritual que manifiesta el yo personal a través del corpóreo humano. Don Joaquín Cotroneo hace una exposición clara de la posible motivación trascendental del fenómeno psicofónico. Hay otra teoría que ya hemos mencionado en la que se expone principios menos espirituales y por ende más racionales. Según esta versión, cabe la posibilidad de que dicho fenómeno sea algo así como una telepatía entre hombre y aparato, donde el ser humano actúa como un emisor y el aparato como un receptor. De aceptar esta teoría, a nosotros no nos estorban nuestros conceptos, por el contrario, viene a demostrar una vez más la existencia del yo energético.
Si en realidad la voz queda grabada en una psicofonía, procede de una emisión cerebral del experimentador. Queda demostrada una vez más que fuerzas endocorpóreas del hombre son capaces de operar a distancias y sin vectores materiales, y en este caso la naturaleza de tal energía pensante y grabada no atiende a las definiciones de las energías conocidas, ya que no comporta ni como ondas hertzianas ni acústicas. Lo más extraordinario es el hecho de que si la voz paranormal procede de nosotros, se demuestra con ello, repito, la existencia de un yo superior, puesto que en más de una ocasión los mensajes psicofónicos son de indudable carácter precognitivo, un yo que actuaría fuera del cuadro tridimensional y que tendría acceso al continuo presente. José María Pérez Latorre, buen amigo y estudioso del problema que nos ocupa, es especialista en psiquiatría neurofisiológica, clínica y encefalograma, diplomado por la Ciudad Sanitaria Francisco Franco. A petición mía, nos da su opinión sobre el fenómeno de la psicofonía. Debo aclarar que, como quedará demostrado, es un experto en electrónica, disponiendo de un muy bien dotado laboratorio donde realiza sus experiencias. Desde junio de 1959, en que Jürgenson realizó su descubrimiento casual, ha habido una gran cantidad de versiones, opiniones y teorías respecto a la psicofonía. También las técnicas se han explicado muy diversamente. Durante estos años se ha investigado mucho y, lo que es mejor, esta investigación está siendo llevada a cabo por personas muy competentes. También hay quien emplea las grabaciones como un mero pasatiempo, cosa quizás un tanto peligrosa, si la psique no está debidamente preparada. Los aparatos van desde los de laboratorio hasta los simples magnetófonos normales, pero el fenómeno en unos y otros se hace presente. Está ahí entre nosotros y se repite con frecuencia. No voy a relatar lo que se habla de todas las teorías, solo nombraré algunas clasificándolas por tendencias. Tendencia de producción del fenómeno por medios simples físicos. Esta tendencia pretende explicar el fenómeno mediante la producción del mismo exclusivamente con los medios físicos hasta ahora conocidos, yendo desde la fuerza electromagnética hasta la modulación de neutrinos. También se explica por medio de la modulación cruzada de otras frecuencias. Otra opinión es la que el sonido no se pierde, ya que como es un proceso de vibración, esta puede ser absorbida por determinadas masas de materia que posteriormente las liberarían, pudiendo registrarse. No acaba ahí la cosa, pues existen tantas explicaciones basadas en estas teorías que sería una lista interminable. Tendencia de producción del fenómeno por procesos psíquicos. Por sus características lindan con los fenómenos parapsicológicos. Se especula con la posibilidad de proyecciones inconscientes, proyecciones del pensamiento o movimientos vibratorios del aparato de la fonación y otras muchas. Tendencia de tipo espiritualista. Esta teoría recoge el fenómeno como producido por seres del más allá, gente que ya abandonó este mundo, entes desencarnados, etc. Esta exposición es muy breve y fría, solo es válida para centrar el tema y exponer más adelante mis opiniones personales. Teorías sobre la técnica. Relativo a las técnicas también se ha dicho mucho. Tenemos que el magnetofón debe ser alimentado a pilas y no a corriente. El micro ha de ser así o asá. Deben fijarse en el instrumento de grabación según unos y no según otros. También hay discrepancias en cuanto al mando del volumen, como también la hay en cuanto al tono de voz, tonos metálicos, acelerados, sin timbre, ni énfasis de la voz, etcétera, etcétera. De todo lo hasta ahora expuesto debemos fijarnos en dos detalles. A. La diversidad de técnicas expuestas crea confusiones y escapa de la voluntad espontánea del operador. Así se cae en errores de depurar las técnicas hasta el punto de olvidar la trascendencia del fenómeno. En mi opinión, cualquier técnica es correcta mientras el fenómeno se haga presente, y lo más importante es la interpretación correcta y objetiva del mismo. B. En segundo lugar, después de técnicas y posibilidades, olvidamos algo. La presencia del operador es casi del todo imprescindible. Personalmente he comprobado que en lugares con obtenciones positivas al momento de prescindir del operador y dejar el aparato controlado mediante control remoto y actuando desde unos 100 metros, los resultados han sido infructuosos. Centrado el tema, entraré directamente en materia de explicación de mis observaciones y opiniones personales. Observaciones efectuadas por mí respecto a la técnica.
Ya mencioné anteriormente que la técnica debe efectuarla personalmente cada experimentador, hasta lograr unos resultados positivos con diferentes ensayos. Solo a título de orientación citaré algunas de mis observaciones. Primera, la calidad del aparato no influye en absoluto para la obtención del fenómeno. Solo en reproducción pueden verse afectadas más o menos la calidad. Segundo, el micrófono y la longitud de su cable, así como la alimentación del aparato, no son en absoluto críticas. Tercero, la grabación paranormal, pese a poder ser escuchada, no se graba en forma habitual, por lo que los instrumentos y osciloscopios insertados antes del cabezal de grabación no registran el momento preciso de la inclusión. Cuarto, el micrófono es opcional, hasta el punto de poderse prescindir de su utilización. En este caso, lo único que he observado es que las grabaciones aparecen con menos frecuencia, pero su nitidez es mayor. Quinto, también es posible la obtención de voces paranormales en las zonas de cualquier receptor donde se oiga ruido blanco, es decir, que no hayan emisiones en la frecuencia ni en frecuencias cercanas. Este tipo de obtención hace imprescindible la operación con oscilógrafo conectado, ya que la visión en la pantalla es totalmente diferente a lo que ocurre cuando se trata de emisoras de radiodifusión. Conclusiones. Las polarizaciones de grabación de las partículas de hierro en la cinta no se efectúa de la misma forma habitual, variaciones de energía por desplazamiento de la bobina del micro. Opino que la captación se efectúa actuando el micro y el cabezal como captadores, es decir, actúan como antena. La frecuencia de grabación es la habitual, ya que no sería audible de otra manera, por lo que debemos deducir que hay una modulación de portadora. Las voces ocupan una determinada longitud de onda superior a nuestro espectro auditivo. Para ser audibles, esta longitud debe de ser modulada o anexionada a otra onda audible. De ahí la posibilidad de escucha directa por mediación de receptores de radio. La opinión sobre la procedencia es algo compleja, pues engloba parte de las tres hipótesis ya mencionadas. Primero, engloba un plano de fenomenología física sin la cual el fenómeno pasaría desapercibido. El medio empleado es la grabación sobre cinta magnetofónica o sobre sintonización de determinadas ondas en aparatos de radio. Tanto en uno como en otro caso es preciso que una energía proporcione la suficiente intensidad para conseguir variaciones en el estado de reposo natural de los medios. Es entonces cuando es posible su audición. Segundo, la participación de la segunda teoría o argumentación psíquica es muy coherente a pesar de lo confuso del funcionamiento de nuestros esquemas psíquicos. Podemos argumentar que cualquier fenómeno paranormal va precedido de una serie de técnicas más o menos sofisticadas que tienen como misión la introducción a la relajación, concentración, etc. No es este el caso de la psicofonía, pero si nos fijamos es preciso que exista una predisposición desde que el sujeto experimentador pone en marcha el aparato y queda a la espera de sintonizar algo. Ocurre que inconscientemente efectúa una concentración en el tema. Estos procesos mentales dan acceso a parte de nuestro inconsciente, así, por ejemplo, la relajación y la concentración sobre algo inducen a un estado hipnótico más o menos profundo. No es este exactamente el mecanismo empleado en la psicofonía, pero en mi opinión entra en función esa parte inconsciente por otro mecanismo que sería el resultado del funcionamiento del mismo como sintonía en otras dimensiones no conocidas actualmente, y para su manejo sería preciso su conocimiento y posterior aprendizaje. Tercero, las teorías espiritualistas pueden tener sus explicaciones en un sentido de existencia después de la muerte, sin entrar en religión, considerando el cuerpo humano como una parte física, otra energética, y los esquemas psíquicos como armonizador entre los dos. Si la energía utilizada por el cuerpo en sus diversos procesos biológicos no puede ser negada, cumple las leyes energéticas que no se crean ni se destruyen, solo se transforman. Debemos suponer que tras la muerte del cuerpo físico existe otra forma de vida eminentemente energética, sin características conocidas, ni siquiera imaginables en la actualidad. ¿Es esta energía captada y transformada en audible para nosotros? ¿Es nuestro inconsciente quizá quien sintoniza esa dimensión? Estos y otros interrogantes están ahí y quizás se desvelen algún día con explicaciones mucho más comprensibles para nosotros que las que ahora tratamos de dar con nuestras hipótesis. Portadora sobre una frecuencia X. Modulación de esta portadora conseguida mediante el cambio energético de un micrófono.
Este sistema no es audible, pero la portadora ocupa una determinada longitud de onda, probablemente de audición por modulación de portadora entre 20 y 15.000 Hz. Este esquema pertenece al oscilograma habitual de una transmisión de radio de cualquier emisora. Portadora. Modulación no habitual se hace presente con un retardo breve sobre la portadora. Sobre frecuencia no audible solo aparece si está modulada, modulación similar al oscilograma de baja frecuencia, pero la longitud de onda sintonizada es infinitamente superior. En resumen, he transcrito fielmente la opinión de diferentes expertos en la materia que nos ocupa, expertos de muy variada formación, no en cuanto a su nivel intelectual, pero sí en lo referente a sus características, y creo yo que pese a la diferencia de matices, debido a sus tendencias filosóficas y conceptuales, todos, unos más abiertamente que otros, admiten la posibilidad de que las grabaciones psicofónicas puedan tener su origen dentro de lo trascendental.